Vamos a comenzar, si les parece. Habíamos quedado, a ver si ustedes me recuerdan, en el número 4 habíamos terminado. ¿Sí? A ver. Sí, habíamos quedado en el 4, estábamos con el 5 hoy, Santiago. Bien, 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 bien. Ahí pasamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Muchas gracias, Claudio, por el dato. No me acordaba exactamente. Ahí le damos la bienvenida también a Darío, que se ha incorporado a la clase. Bien, habíamos quedado, como decíamos, en el número 4. Lo vamos a adelantar hasta el número 4. ¿Sí? Habíamos visto la creación. Número 5. Bien, llegamos a la gracia. Vamos a verlo todo junto. Ustedes interrúmpanme cualquier duda que haya, por favor. Dice, entendiendo que Elohim, el 3, continúa su manifestación, ¿sí?, en la creación, ¿sí?, que es el 4, el número 5 representa al hombre llamado, redimido y salvado. Esa es, entre comillas, la conclusión. Ahora vamos a explicar por qué decimos eso. ¿Sí? El número 5 representa la gracia. ¿Sí? Este accionar llega a mostrarse en el Génesis. Tras el pecado se produce la gracia. ¿Sí? Y me encanta esta representación maravillosa. Dice, los judíos representan la gracia bajo la fórmula 4 más 1. ¿Por qué es 4 más 1? Porque resalta la debilidad y el desamparo del cosmos, la creación y entre ellos el hombre, como orden establecido, entendiendo el cosmos, ante la caída del hombre y el impacto que tuvo la intervención divina a través de la gracia. ¿Sí? Esto se percibe más claramente en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar, si usted me acompaña, el libro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Vamos a ver el versículo 24. Vamos a reafirmar bien esto para que quede bien claro. Dice el versículo 24, dice, siendo declarados justos o justificados gratuitamente o por gracia. Acuérdense que la palabra carisma es don inmerecido, o gracia, o regalo inmerecido. Ese es lo que significa la palabra caris en griego. ¿Sí? Siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí hay varios términos, ¿sí? Gracia, que ya lo explicamos, ser declarados justos, eso se llama justificación. Gratuitamente está diciendo que no tiene ningún costo para nosotros, pero sí para el Señor. ¿Y cuál es el costo? La redención, el pagar por un precio. ¿Y qué dice el libro de Romanos? Que somos pagados por un precio de sangre. Es decir, el cosmos estaba perdido. Acuérdense que cuando es juzgada la humanidad en el Génesis, también es juzgada la tierra, aparte de la serpiente, es juzgada la tierra y es maldecida la tierra. ¿Sí? Entonces, esta fórmula 4 más 1, por eso el número 5 en la Biblia representa la gracia. Nosotros estábamos perdidos, la creación está perdida, por eso el libro romano dice que la creación a una clama por la manifestación de los hijos de Dios, algo que no va a pasar en esta era, sino que va a pasar en el milenio. Y es necesario que nosotros entendamos esta fórmula, el 4 más 1. Los judíos representan la gracia bajo esa fórmula, el 4 más 1. La debilidad de la tierra caída, del hombre caído, bajo maldición, la maldición del pecado, y que encuentra la intervención del 1. ¿Quién era el 1? El Padre. Interviene, así como interviene en el Génesis. Dice que se produce la muerte de unos animales y con esos animales cubre la desnudez, símbolo del pecado en la humanidad. De esa manera Cristo nos ha cubierto, pero no con el sacrificio de animales ni de machos cabríos, como dice el libro de Hebreos, sino con su propia sangre. Por eso nosotros tenemos que valorar y exaltar al Señor por esta maravillosa fórmula del número 5, que es el 4 más 1. Estábamos perdidos, pero el Señor, el 1, el Padre, intervino y trajo el 5, trajo la gracia.
sobre nosotros. ¿Sí? Vamos a ver el otro pasaje, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Si hay una duda me interrumpen. Juan capítulo 15. Vamos a leer el versículo 25. Maravilloso versículo. ¿Sí? Fíjese, el versículo 25 dice, para que así se cumpla la palabra escrita en la ley de ellos. ¿Sí? Fíjese que Jesús no dice, la ley es mía. ¿Sí? Porque hay una tendencia en ciertos sectores de la iglesia de querer volver a la ley. Y Jesús dice, esa es la ley de ellos, no es la ley mía. Sin causa me aborrecieron. Eso dice la palabra de Dios. ¿Sí? Eso, él está citando un pasaje del Salmo 35. Sin causa me aborrecieron. ¿Por qué dice eso? Porque así como fue gratuita la ofensa y el rechazo de Israel hacia el reinado del Mesías, que es Jesucristo, de esa misma manera fue gratuito el regalo de salvación de Cristo. ¿Sí? Entonces, el 5 representa para nosotros los seres humanos el número más maravilloso hasta este momento. ¿Por qué? Y usted mira, bueno, pero a mí me encantó el 1, me encantó el 2, me encantó el 3, me encantó el 4. Bueno, pero el 5 representa la posibilidad que tenemos hoy. Hoy nosotros vivimos en el 5, hoy nosotros vivimos en la gracia. Hoy estamos viviendo en esa era, la era de la gracia, la era de la salvación, la era del perdón. Entonces, el 5 representa para el ser humano el mejor número. Si entendemos que el 1 es el Padre, el 2 es el Hijo, el 3 es Elohim, o representan al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego está la creación, que es el cosmos, pero que ha caído, que es pecado, que ha pecado. El número 5 representa la gracia. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros lo tengamos en claro. ¿Sí? El número 5 en la Biblia representa la gracia. ¿Sí? ¿Dónde podemos ver representado el 5? ¿Queremos más ejemplos? ¿Cuál es el quinto libro de la Biblia? A ver, ¿quién se lo acuerda? Deuteronomio. Deuteronomio. ¿Qué es lo que significa Deuteronomio? Repetición de la ley. La repetición de la ley. La ley no consideraba dentro de ninguno de los mandamientos el repetir la ley de manera establecida o escrita como lo hizo Moisés. Eso es gracia. ¿Dónde se produce el perdón de los pecados? ¿Dónde se anuncia la llegada del Mesías por primera vez de manera directa? En Deuteronomio, en el 5, en el libro 5, en la gracia. Allí se representa la redención. ¿Se entiende? Tenemos otros ejemplos, tenemos más ejemplos. ¿Sí? Hablábamos de la gracia y entendemos que nosotros estamos en la quinta era, que es la era de la gracia. Tuvimos la era de la preley, tuvimos la era de la creación, la era de la preley, la era de la ley, y ahora estamos instalados en la era de la gracia. Y previo a eso estaba la eternidad, previo a la creación. Es decir, estamos en la quinta era, es la era de la gracia. Entonces, nosotros podemos entender la Biblia de una manera distinta si entendemos el 5. El 5 es el 4 más 1. Así que creo que es un número profundo, pero a la vez es sencillo de entenderlo. No sé qué opinan ustedes. ¿Hay alguna duda? No, es como decís vos, sencillo. Bien. Seguimos. Otro ejemplo. Me quedó pendiente, perdón. Otro ejemplo. ¿Cuál es el quinto libro en el Nuevo Testamento? En el Nuevo. Hechos. ¿Qué representa Hechos? La expansión de la gracia, la predicación del Evangelio en las naciones.
decir, la manifestación de la gracia misma. Exactamente. Representa a la iglesia también, porque el número 5 representaba la gracia y representa a la iglesia. Porque nosotros somos los portadores de la gracia, nosotros somos el 5. Nosotros somos esa humanidad caída, pero que fue intervenida por el Uno, por el Padre. Es maravilloso. Porque si recordamos Juan 3:16, porque Dios amó, hablando de Dios Padre, al mundo tanto que envió su Hijo único. Es decir, está representando, el 5 siempre está representando la gracia. Es maravilloso. Es maravilloso poder entenderlo, ¿no? Porque está reflejada en la Biblia, estaba siempre ahí, nada más que nosotros no lo veíamos. Está puesto ahí. Está puesto ahí. Tengo muchos más ejemplos, no tenemos tiempo, lo único. Pero el 5 representa en muchos lugares de la Biblia su gracia, ¿sí? Así como puse el ejemplo del 5.º libro del Antiguo y del Nuevo Testamento, que no están ubicados de manera caprichosa en el texto bíblico, sino que el Señor quiere dejarnos ejemplos siempre. Él quiere dejarnos ejemplos siempre, nos quiere mostrar cosas, nos quiere enseñar de esa manera siempre. Y eso es lo eterno, lo maravilloso de Dios. ¿Continuamos? Vámonos. Un claro ejemplo del 5, esto es realmente impresionante. Un claro ejemplo del 5 como gracia es el caso de Abraham. Primeramente, es escogido de manera gratuita, sin ningún tipo de mérito, de una manera inmerecida. Es escogido de Ur de los Caldeos. Pero la clave teológica es su nombre para entender la gracia. Porque el nombre en hebreo contiene 4 letras. Estas son las 4 letras. ¿Sí? A, B, R, M. Que representan en hebreo, ya que el hebreo no tiene vocales. ¿Sí? Ahora, ese nombre es el nombre que tenía Abraham antes de encontrarse con Dios. Pero mira lo que pasa ahora. Pero Dios interviene, y ahí lo redacto yo, por la promesa, y le cambia el nombre a Abraham y pasa a ser Abraham. Es decir, inserta una 5ª letra, inserta la gracia. Y no solamente que inserta cualquier letra, inserta justamente la 5ª letra del alefato hebreo. Eso significa gracia sobre gracia. Qué tremendo. ¿Y en Sara también? En Sara tiene 4 letras y le agrega Sara tiene 5 letras y le quita una, porque se llama Sarai, que significa estéril. Y cuando le quita una de las letras, pasa a ser Sara. ¿Sí? Pero tiene otra lectura eso. No nos vayamos de esto. Ahora, Abraham pasa a ser Abraham. Una 5ª letra se agrega. Acuérdese, el hebreo no tiene vocales, no tiene A, E, I, O, U. ¿Sí? Todas las vocales son sopladas. Fíjese que en el segundo punto, cuando yo escribo Abraham en hebreo, las de abajo vio que tiene un simbolito como una T, como otra T, como 2 puntitos, una rayita. Yo le hablo así muy en criollo para que no entendamos. Esos son vocales adheridas al hebreo mucho tiempo después de la época bíblica. Entonces, si uno lee Abraham en hebreo hoy, se escribe de esa manera. En paleo hebreo se escribe así, Abraham. ¿Sí? Ahora, en el hebreo puro, el nombre de Abraham tenía 4 letras, hasta que intervino la 5ª letra. Pero no solamente le agregó una 5ª letra al nombre, le agrega la 5ª letra del alefato en sí. Es 5 y 5. Eso se llama, teológicamente, gracia sobre gracia. Y Juan 1:16 lo dice así. Fíjese, lo vamos a buscar. Juan capítulo 1, bendigo, versículo 16. Es maravilloso lo que dice la Biblia, es tremendo, es tremendo. Versículo 16. De su plenitud todos recibimos gracia tras gracia. 5 más 5. Todos hemos recibido un cambio de nombre. Todos hemos recibido una modificación de nuestra identidad. El nombre era un cambio de identidad. Entonces, es tremendo cómo esto que estamos descubriendo del número 5
cambia nuestra interpretación de Juan capítulo 1, versículo 16. Todos nosotros somos como Abraham, todos somos prosélitos, elegidos de manera gratuita, que el Señor ha cambiado nuestra identidad y hemos encontrado gracia sobre gracia. Él ha ingresado. Nosotros éramos el 4, nosotros éramos la creación caída y hasta que apareció el 1, hasta que apareció el Padre. Y ahora nuestra identidad ha cambiado. Ahora esa quinta letra que el Padre es en nuestra vida ha cambiado nuestro nombre. Eso es gracia sobre gracia. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Maravilloso. Vamos a leer el versículo clave, Génesis 17:5. Mire. Génesis 17:5. Usted búsquelo si tiene la Biblia textual mejor. Génesis 17:5 dice así. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Le explica el significado de su nombre. Le explica el significado de su nombre. Recordemos que padre no solamente representa la paternidad en el sentido de tener hijos, sino el símbolo, la palabra padre en el hebreo también significa nutridor, capacitador, líder. Todo lo que el Señor imagina de nosotros en el milenio, donde nos sentaremos y reinaremos con Él sobre la tierra. ¿Se dan cuenta todo lo que se desprende del número 5? Entendiendo la intervención y el nombre de Abraham y cómo el número 5 interviene en el periodo para expresar la gracia sobre gracia. Es tremendo. Es tremendo. ¿Sí? Y otro ejemplo más, en este caso del griego. En griego la palabra para gracia, cari, ¿sí? Cari, ahí está diciendo cari, ¿sí? Tiene en su gematría el 5 como clave. Es maravilloso. Es decir, cada vez que expresa la Biblia en griego la palabra gracia, está expresando en su gematría, en lo que vale cada una de sus letras sumadas, la clave para poder sumarlas es el 5. Quiere decir que no solamente vemos un ejemplo de la gracia del número 5 en el Antiguo Testamento, en el ejemplo, para poner un ejemplo solamente, en el nombre de Abraham, sino que también tenemos un ejemplo de que cada vez que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en los Hechos, en las Epístolas, cada vez que se nombra la palabra gracia, la gematría de esa palabra es el 5, como clave. Es maravilloso, es tremendo. Ahí podemos ver lo que dijimos de gematría, que no me voy a cansar de repetir lo que vivimos en la primera clase. Gematría es la perfección, o muestra la perfección matemática de la palabra de Dios. Expresa la perfección matemática de la palabra de Dios. Realmente es maravilloso, realmente es profundo, pero a la vez nos muestra el amor de Dios para nosotros, ¿no? Demuestra... Santiago, Sí, hermano. solamente para hablar de la matemática de Dios, ¿aplica gematría? ¿En qué sentido? No, pero nos ayuda también en lo que representa teológicamente cada número y la suma de las letras, lo que representan, que todavía no llegamos a ver eso. No, está bien, pero siempre hablando de las cosas de Dios, yo no puedo decir gematría para otro rubro. No, los judíos sí, a través de la Kabbalah, pero nosotros no. Bueno. Acuérdense que lo que yo en la primera clase explicaba que los judíos utilizaban la Kabbalah ¿para qué? Para saber si cruzaban una calle o no, si su hija se casaba con tal persona, depende de la gematría del nombre del novio. Es decir, miden esas cuestiones. Entonces, eso es sacar la gematría de su contexto natural, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros debemos cuidarnos de esas cosas. Que aquí, en esta zona donde vivo, por ahí no está tan desarrollado eso, pero hay zonas donde hay una mayor presencia de la comunidad judía, en Estados Unidos pasa, en Canadá también, donde entonces hay una mayor presencia de personas que creen ese tipo de cosas. Entonces puede haber confusiones. Pero bueno, era más o menos eso. No sé si contesté tu pregunta, Nino.
¿Quedó claro? Sí, 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 sí. Perfecto. Avanzamos. Es maravilloso el número 5, el número de la gracia. Ay, pero muchos ejemplos. Seguimos. En lo relacionado a lo profético, el quinto reino, el de la roca, es el que destruirá los poderes mundanos, según Daniel 2, 32 al 35. Es tremendo. Lo leemos, si les parece, para que nos quede claro lo que está diciendo Daniel, pero es tan precisa la palabra, es tan maravillosa. ¿Sí? Fíjese lo que dice Daniel capítulo 2. Vamos a leer el versículo 32. ¿Sí? Dice así. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Versículo 34. Estaba mirando hasta que fue cortada una piedra, no con mano humana, hablando de la representación de la naturaleza divina de Jesucristo, y golpeó la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. ¿Cuál es el cuarto reino? El cuarto reino es la representación del imperio romano reconstruido. Es por eso solamente desde que aparece la roca es que es destruido. Versículo 35. Entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano que el viento arrebata sin que de ellos quede rastro alguno. Eso se llama enjugamiento de lágrimas, que se produce en las personas que fallecen tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. No hay registro de ellos, no hay historia, y la única forma de explicar ese versículo es entendiendo que todas las personas del Antiguo y Nuevo Testamento son sometidos a un proceso de sanidad interior llamado enjugamiento de lágrimas. No hay recuerdos de esos reinos, solamente del siguiente reino, solamente del quinto reino, el reino que se establece a través de la roca. ¿Y quién es la roca? Pablo lo dice, la roca es Cristo. ¿No están asombrados de esto? Es maravilloso. Como el número 5 se une al reino, pero a la vez se une a la gracia, y cómo establece desde el sentido profético que es el quinto reino, el reino milenial, el que va a destruir los poderes del mundano, como yo elaboré ahí en el PowerPoint, pero también va a olvidar o dejar atrás el recuerdo de esos reinos, para que se tenga que establecer, como dice la palabra de Dios, las cosas viejas ya pasaron y son todas hechas nuevas, algo que repite de una manera no ministerial, en este caso en Apocalipsis, cuando dice las primeras cosas han pasado. Podríamos quedarnos mucho más en ese pasaje de Daniel capítulo 2, pero vamos a avanzar. Tomando todo dominio de independencia y será sujeto a nuestro Señor y a su Cristo. ¿Sí? Es decir, no solamente el quinto reino, el reino profético del Mesías va a destruir los reinos anteriores y los va a dejar sin ni siquiera el recuerdo, sino que también se proclama ese momento en Apocalipsis, así que lo vamos a buscar. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y se produjeron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo o el reino del cosmos llegó a ser de nuestro Señor y de su Cristo, quienes predicaron en la primera venida de Cristo, el Padre y el Hijo, juntos, el Padre está conmigo, dijo Jesús. ¿De quién es el reino? Del Señor y de su Cristo, de los que iniciaron la prédica, porque la Biblia es circular. Por eso el reinado del Señor y de su Cristo. Y reinarán por los siglos de los siglos. Dice que no dice 100 años, dice por los siglos de los siglos. Es una forma de entender por la eternidad. ¿Sí? ¿Quedamos claros hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Seguimos bien? ¿Seguimos? Vámonos más. Otro ejemplo son los obreros de la viña.
Aquí es muy interesante, no tenemos para leer todo el pasaje, pero usted lo tiene ahí citado en Mateo capítulo 20, del 1 al 16, que son contratados en 5 horas distintas, hablando de las 5 horas del llamamiento de Dios a través de la Biblia. En el momento de la creación, en el momento de la preley, en el momento de la ley y en el momento de la gracia. Los primeros 4 grupos son los justos del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 12, 23. Lo vamos a explicar y lo vamos a leer para que nos quede claro a todos. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 23. Dice: a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Sí? Ahí está hablando de los seres, de las personas que vivieron, de los justos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Es maravilloso. Mire lo que dice el versículo 22. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, la celestial, y a las miríadas o a los millones de ángeles. Versículo 23, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, al juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué está pasando con los justos del Antiguo Testamento? Son hechos perfectos en este tiempo. Todavía no han sido con cuerpo glorificado. Eso va a pasar en el momento del rapto, cuando los muertos en Cristo y los muertos del Antiguo Testamento resucitan y vuelven a la vida. Pero este ejemplo del número 5 también se representa en una parábola de Jesús, de los obreros de la viña. Los primeros 4 grupos son los justos del Antiguo Testamento, según Hebreos 12, 23. En contraste con los de la última hora, que son los que menos trabajan una sola hora y reciben la misma paga que los anteriores. Ese es un símbolo que nosotros somos esos obreros de la quinta hora. Nosotros somos los obreros de la gracia, los obreros de la quinta hora. Estamos y que trabajaremos mucho menos que ellos, pero tendremos la misma paga, la vida eterna. No sé si lo habían visto de esa manera antes, pero el número 5 nos ayuda a entenderlo más. Otro ejemplo es lo que leemos ahí en el tercer punto, en la placa. La palabra paracletos está 5 veces en el Nuevo Testamento. No 4, no 3, no 1, sino 5. ¿Sí? Y hace referencia al Espíritu Santo. Continuamente la palabra paracletos hace referencia al Espíritu Santo. 5 veces. Hablando de la gracia. Una expresión de la gracia de Dios a través del número 5 es que 5 veces se garantiza la presencia y la acción del Espíritu Santo hacia nosotros en el Nuevo Testamento. ¡Qué seguridad! ¡Qué profundidad! Vuelvo a repetir, no 4 veces, no 3, 5 veces. 5 veces aparece la palabra parácletos. Eso nos está dando un mensaje a nosotros. Eso nos está enseñando algo, su garantía de su presencia, su compañía y su ayuda en este tiempo. Yo realmente estoy asombrado cada vez que repaso esto, cada vez que sigo aprendiendo cosas similares a estas, de la gracia, del poder, y cómo Dios se manifiesta a través de este maravilloso número, el número 5, el número de la gracia. Muy bien, antes de pasar al número 6, ¿alguna duda? No. Claudia, ninguna duda. Claudio, Darío, bueno, no los puedo nombrar a todos, pero Agustina, ¿alguna duda? ¿Alguno? No, Santiago, vengo bien. Bien, perfecto. Muy bien. Vamos a ver el número 6. Creo que acá faltan 10 minutos para la hora 22. Si logramos entender esto bien, vamos a pasar por lo menos a la introducción del número 7, que es uno de los números más profundos junto con el número 8 y el 12. Así que bueno, el objetivo es que logremos ver hasta la introducción del 7. El número 6, ¿qué representa? El hombre, la humanidad. ¿Sí? Vamos a ver. El hombre, la humanidad. ¿Por qué es el número 6 el número relacionado en gematría bíblica con la humanidad o el hombre? ¿Por qué es el número del día? Más precisamente de la era, porque lo que fue traducido en Génesis como día tiene una aplicación más de temporada, de era, de estación.
Así no está definido por 24 horas como nosotros creíamos. No, la Tierra fue creada en 7 días de la semana. No, no. La palabra que se representa como día en la Reina Valera muchas veces representa era, tiempo, estación. No quiere decir específicamente día. Bueno, el número de la era o el día o estación en el que fue creado el ser humano es el 6. Y no solamente esto, sino que a través de la ciencia se ha descubierto que el ser humano está construido por 60 elementos químicos de la Tierra. ¿De dónde es construido el hombre? De la Tierra. Y no solamente un número perfecto, sino que es 6 por 10. Es decir, para representar los 60 elementos químicos es 6 por 10. Ahora, el número 6 es la clave para entender de que nosotros fuimos creados de la Tierra y la ciencia lo garantiza, porque los 60 elementos químicos con los que están conformados los seres humanos vienen, la mayoría, todos de ellos, perdón, están puestos en la Tierra. Bueno, es un dato esclarecedor y un dato científico, un dato que tiene trascendencia ya no solamente a lo teológico, sino a lo científico, ¿no? Algo que garantiza la creación directa y real del hombre de la Tierra. Así que me pareció un dato importante para agregarlo como un adicional, como un aditamento a lo que estamos viendo con respecto al número 6. También este número hace referencia a lo infructuoso o a lo hecho que no da fruto. ¿Sí? Esto es interesante porque esto lo vamos a aclarar más en el transcurso de que vayamos viendo el número 6, es decir, todo lo que no da fruto, todo lo que hace el hombre solo, todo lo que el hombre hace por su propio afán. ¿Sí? Esto es importante que nosotros lo entendamos. Y vamos a ver algunos ejemplos. 6 días fueron señalados para la labor del hombre. Éxodo capítulo 20, del versículo 9 al 11, establece eso. 6 días trabajarás y al séptimo descansarás, que es el Shabbat en la ley. ¿Sí? El día es comprendido en las naciones semitas como 4 etapas de 6 horas. Otro ejemplo más de la importancia del 6. ¿Y por qué usted mira, bueno, ¿y cómo se relaciona el 6 con el hombre? Porque solamente fue establecido para el hombre, solamente es establecido para el hombre este esquema de 6 días y un día de reposo. ¿Sí? Ahora, el día también, como otro ejemplo que acabamos de ver, en las naciones semitas, es entendido bajo una estructura de 6 horas y 4 etapas de 6 horas. Cuando uno ve la representación de las horas en el Antiguo Testamento, uno ve claro estas 4 etapas del día. ¿Sí? Es decir, siempre el 6 está asociado con el tiempo. El 6 no está asociado con Dios, porque Dios está por encima del tiempo. No está asociado con el labor del hombre. ¿Sí? Está asociado, perdón, con la labor del hombre, no con la labor de Dios. Es decir, todo da señas o da ejemplos de que el 6 está asociado con el hombre. Está asociado con el hombre y no con Dios. Otro dato interesante que me pareció muy profundo, que lo vamos a ver, es que los 12 panes de la proposición, que son ubicados en el lugar santo, fueron divididos en 2 hileras de 6. Vamos a ver esto y lo vamos a explicar. Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26. Seguramente aquellos que en el seminario han visto Pentateuco seguramente van a tener una referencia a esta parte de Levítico. Levítico capítulo 26. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 6 solamente. Dice: y estableceré paz en vuestra tierra, y estaréis al costado sin que nadie os espante, y haré desaparecer de vuestra tierra las bestias feroces. ¿Sí? Creo que anoté mal el pasaje. Sí. Anoté mal el pasaje, hermanos. A ver. Pido disculpas. Estoy buscando a ver si figura en un pasaje que lo he anotado mal yo. Bueno,
pero quiero que quede clara la idea. Ya le voy a buscar el pasaje y lo voy a corregir al PowerPoint después. Los panes de la proposición tenían una mesa específica donde eran ubicados, ¿sí?, en 2 hileras de 6. Cada pan representaba la presencia de una tribu delante del lugar santo ante Dios. Ahora están ubicados y divididos en 2 hileras para representar que esos 12 panes de la proposición no producían salvación de manera completa. ¿Por qué? Porque esos panes eran repuestos una vez al día. Es Perdón, decir, Santiago. En el capítulo 24, 5 al 9. ahí está. Levítico 24. Sí. Bien, muchas gracias. Levítico 24, así lo leemos. 24 del 5 en adelante. Dice, tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas. Las colocarás sobre la mesa de oro puro en 2 hileras, 6 en cada hilera en presencia de Yahweh. Y sobre cada hilera pondrás incienso puro y será por el pan como memorial, o como memoria, como señal, o como testimonio. Será ofrenda ígnea o quemada ante Yahweh. ¿Sí? En el 8 dice, en el Shabbat lo dispondrá delante de Yahweh continuamente de parte de los hijos de Israel como pacto perpetuo. 12 panes divididos en 2 filos. Mira, ¿qué tiene que ver con el número? Porque el 6 más el 6 es la representación. Aún en la ley el Señor le quería enseñar al hombre de que no podían ser salvos por sus propias ofrendas, no podían ser salvos por sus propios actos. Por eso el 6 vimos que hace referencia a lo infructuoso. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué puedo decir esto? Porque en el Nuevo Testamento dice que si la ley produce vida y produce salvación, en vano murió Cristo. Es decir, si la ley, a través de estos actos memoriales y simbólicos de colocar 12 panes en 2 filas de 6, producía salvación y perdón de pecados, en vano vino Cristo. ¿Qué significa esto? Que el número 6, en esas 2 filas de 6 panes de la proposición, representaba lo infructuoso que era la salvación bajo la ley. En cambio, nosotros tenemos el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta, el sacerdote perfecto. Ya no necesitamos presentar sacrificio ni respetar leyes ceremoniales de la ley mosaica. No estamos atados a ello. ¿Se entiende el ejemplo que les quería poner? Básicamente, lo podemos ver el número 6 en toda la ley. Podemos ver el número 6 claramente en muchas cuestiones. ¿Sí? Es interesante poder ver la ley a través de la gematría bíblica. Es muy extenso, es muy profundo, pero es muy interesante. Continuamos con el otro ejemplo. Las 6 intercesiones de Abraham marcan la ineficacia humana. ¿Por qué intercede Abraham? ¿Por quién? ¿Por Sodoma y por Gomorra? No intercede una, no intercede dos, intercede 6 veces. 6 veces pide por la salvación de Gomorra. ¿Se acuerda cómo era? Primero arrancó por 50, por 40, por 30. Iba bajando la expectativa de personas justas que se encontraran para que Dios no destruyera la ciudad. Bueno, 6 son las intercesiones. Eso me está hablando de que es infructuosa la intercesión del hombre sin la ausencia de la intervención divina. ¿Sí? Es muy interesante esto. ¿Sí? Vamos a ver Romanos capítulo 8. Ahí lo tenemos citado, hermanos. Romanos capítulo 8. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Están todos callados? Para mí, ¿o la están entendiendo toda? ¿O tenemos que arrancar de lunes? ¿Hasta ahora viene bien? Viene bien, parece. Versículo 8, vamos a leer el 26 y el 27. Dice, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles, hablando de las personas que tienen el don de hablar en lenguas. ¿Sí? Recordemos que el hablar en lenguas en la Biblia no figura como la evidencia principal del bautismo del Espíritu Santo, sino que hemos sido bautizados con toda la unción del Santo y 1 Corintios dice, ¿acaso todos hablan en lenguas? De ninguna manera. El mejor ejemplo de alguien lleno del Espíritu Santo que no habla en lenguas es el mismo Jesucristo. Por eso lo aclaro siempre. ¿Sí? Ahora, estas 6 intercesiones de Abraham marcan la ineficacia humana, como decía ahí el texto. ¿Sí? En Génesis 18 ustedes pueden leerlo tranquilamente. ¿Por qué faltó la intercesión divina? Porque Abraham está intercediendo ante Dios. Ahora,
porque en ese momento no estaba activo el ministerio de la intercesión de Jesucristo. Se activa, entre comillas, el ministerio de la intercesión de Cristo en el momento en que muere y resucita y asciende al cielo, porque es necesario que yo me vaya al Padre, y después aclara la palabra de Dios que Él intercede por nosotros. No hay otro intercesor entre Dios y los hombres, intermediario, sino Jesucristo, hombre. ¿Sí? Por eso no se produce la respuesta a la intercesión de Abraham, solo se expresa una acción de misericordia. Lot y su familia son salvados, a excepción de su esposa, que mira para atrás y queda convertida en la estatua de sal. Cuarto punto, con respecto al número 6. La descendencia de Caín se nombra hasta la sexta generación. ¿Se acuerda cuál era el objetivo de Caín? Caín lo que intenta hacer es se rebela contra Dios, mata a su hermano, se va lejos del lugar donde vivían sus padres y su familia, y la Biblia muestra la generación de Caín solamente hasta la sexta generación, mostrando que el mal tiene un final, que es el número 6, porque en el 7 llega lo perfecto. En el 7 llega lo perfecto. Vamos a leer en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Vamos a leer el versículo del 16 al 20. Dice, y salió Caín de la presencia de Elohim y se estableció en tierra de Nod frente a Edén, y conoció Caín a su mujer y concibió y dio a luz a Enoc. Estaba edificando una ciudad y llamó a la ciudad por el nombre de su hijo Enoc. A Enoc le nació Irad, tercera generación. A Irad le engendró a Mehujael, cuarta generación, y engendró a Metusalén, y Metusalén engendró a Lamec. No se nombra la descendencia de Lamec. Es decir, termina hasta la sexta generación, mostrando lo infructuoso que es rebelarse contra Elohim, rebelarse contra el Señor. Sus generaciones, su fruto, por eso el 6 representa lo infructuoso. No resultó nada de la generación. El borrar las generaciones de Caín, los hijos de Caín, y solamente nombrar hasta la sexta generación, es una clave bíblica para entender, no que no hay descendientes de Caín en el sentido directo, sino que no los nombre significa que no son importantes para el propósito de Dios, no pertenecen al propósito de Dios. La ausencia de nombrar los descendientes de Caín tiene esa representación para nosotros. Acuérdese, el 6 representa el número del hombre, de algo infructuoso, algo que no es perfecto. ¿Sí? Es interesante, ¿no? Es muy interesante. ¿Sí? Otro dato interesante es que la serpiente aparece creada al sexto día. Aparece de la creación al sexto día. Y también el sexto mandamiento es clave, porque también nos da otra clave de gematría, en este caso teológica, en Deuteronomio 5:17, y nombra que es el mandamiento que hace referencia al asesinar, al quitar la vida. Entonces, mira, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Porque el sexto mandamiento está relacionado con los demás, está relacionado con el prójimo, y está marcando esta idea de que lo sexto es la acción del hombre. La acción del hombre por resolver un conflicto o por una acción de justicia es la muerte. Es decir, es infructuosa la justicia humana, es infructuosa la acción humana para vengar algún pecado, porque solamente provoca muerte. ¿Se entiende todo lo que estoy explicando, mis hermanos? ¿O hay algún punto que se necesita repasar? Es bastante información. Ah, bien. Pero se va entendiendo lo que se va diciendo. Sí. Bien. Y lo más interesante es que, así como nombra la ley el sexto mandamiento que hace referencia al asesinato, la sexta cláusula del Señor, ¿sí?, en el Padre Nuestro hace referencia al pecado y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir que en la ley mosaica y en la ley del amor, la sexta cláusula que hace referencia al hombre, le muestra su defección, le muestra lo infructuoso que es, le muestra su pecado. ¿Sí? Una denuncia el asesinato, el quitar la vida o la venganza. Y la cláusula en el Padre Nuestro, en la ley del amor, establece
la referencia hacia el pecado en general. Es decir, es más amplio. Sí, es como que involucra todo el pecado. En el caso del Nuevo Testamento, en cambio, en la ley solamente hace referencia al asesinato. Es interesante esa observación, ¿no? Que se intensifica lo que tiene que ver con la ley del amor. Cuando hablo de ley del amor, estamos hablando de todos los mandamientos que establece la palabra de Dios a través de Jesucristo, que son en los evangelios y que son reafirmados en los textos epistolares, es decir, en las epístolas de Pedro, Juan, Judas y Santiago y Pablo, obviamente. ¿Quedó claro hasta ahora? Vamos bien, seguimos. Y vamos a entrar en el número 7. Vamos a entrar en el número 7, solamente vamos a hacer una introducción. Vamos a tratar de ver, esto lleva un tiempo porque es uno de los números más profundos. Es el número de la perfección, el número de la plenitud. Y vamos a ver por qué es el número de la plenitud. Es identificado con un número de la complexión o lo algo completo. Algo completo, ¿sí? Algo íntegro. Por eso muchos lo definen de una manera pero muy resumida y dicen es el número de Dios. Todos son los números de Dios. Pero en el sentido de integridad, de algo completo, en esa característica obviamente se relaciona con Dios. La palabra hebrea Sheva representa en sus 3 raíces el mensaje que da el número 7 a nosotros. Fíjese, la palabra Sheva es 7, plenitud y juramento. Las 3 ideas se encuentran asociadas en toda la Biblia con Dios. Yo puse un ejemplo nada más. Ustedes lo pueden buscar. Se trata de un acuerdo que se genera y donde se establece, ¿sí?, un pacto donde vamos a leerlo. ¿Para qué vamos a estar? Para que todo lo podamos ver. Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21, vamos a buscar el versículo 29 al 31. Dice, vamos a leer desde el 27, dice, y tomó Abraham un rebaño y una vacada y se las dio a Abimelec, y ambos hicieron un pacto. Separó a Abraham 7 corderas del rebaño, repito, 7 corderas del rebaño. Y dijo Abimelec a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Versículo 30, y dijo, que tomarás de mi mano estas 7 corderas, vuelvo a repetir, a fin de que me seas testigo de que cavé este pozo. ¿Sí? Ahora, hacen un pacto, dice en el versículo 33, plantan un tamarisco. Cada vez que un judío planta un árbol, es símbolo de perpetuidad, de algo eterno. Por eso, a un hombre judío como Juan en el Apocalipsis, lo primero que él ve plantado en esa visión que él tiene con respecto al reino de Cristo es un árbol, el árbol de la vida, ¿sí?, que sus hojas no caen y tiene 12 frutos, uno por cada mes. Eso es simbología bíblica, eso es otra materia. Pero había que aclararlo, ¿sí? ¿Cuál es el tema importante aquí? Es que se plantó un tamarisco en Beerseba, ¿sí? ¿Qué es lo que significa Beerseba? Es el pozo de 7. El pozo de 7. Ber es pozo y Sheba, traducido así, aunque es Sheba, ¿sí?, significa 7. ¿Sí? Esos siete corderos, ¿sí?, que son dados en ese lugar, esas 7 corderas, ¿sí?, son representando, ¿sí?, el número 7, ¿sí?, representa en ese texto el pacto, un pacto perpetuo, ¿sí? ¿Por qué es perpetuo? ¿Y por qué es un pacto? Porque acuérdense lo que significaba la palabra Shiva, que es la raíz de esas 2 palabras, ¿sí? Es 7. ¿Cuántas corderas le da a Abraham? 7. ¿Por qué es pleno ese pacto? Porque Abimelec representa a los gentiles y Abraham representa el pueblo de Israel, aunque no existe pueblo de Israel, pero de aquellos que son elegidos por el Señor. Y también un juramento que se produce entre las 2 personas. Es la primera aparición plena del 7 como número gemátrico en la Biblia. Representa el 7, la plenitud y juramento. Eso representa la palabra Sheva, ¿sí?
es marcado por el número 7. Y se planta y el lugar se llama Beersheba, el pozo de los 7. ¿Se entendió este punto? Yo voy preguntando cada rato porque los noto callados y tengo miedo que no entiendan algo. Pero el 7 nace como representación gemátrica en la Biblia, en este texto de Abraham. ¿Sí? Por eso representa el 7, representa la plenitud y representa el juramento. Las obras de Dios son marcadas por, y ahí lo escribí directamente como se escribe en el hebreo 7, que es Shin. ¿Sí? Shin. En Levítico capítulo 4 vamos a ver un ejemplo. Levítico capítulo 4, versículo 6. Acompáñenme a buscarlo aquí. Versículo 6, ¿sí? Vamos a ver otro aspecto del número 7, en este caso en la ley. Dice, y mojando el sacerdote su dedo en la sangre, hará con la sangre aspersión o rociará 7 veces ante Yahweh hacia el velo del santuario. 7 veces es rociada la sangre del sacrificio. 7 veces es rociada la sangre del sacrificio para perdón de los pecados. ¿Qué se rompe en el momento que Jesús muere en la cruz? El velo. El velo. Lo que necesitaba ser rociado 7 veces como símbolo de que el Señor delante de Yahweh se produzca el perdón de los pecados. Lo que se rompe en el momento en que Jesús muere, ese es el velo. Ya no se necesita rociar más sangre allí. El velo está roto, ya tenemos acceso libre al lugar santísimo. Ese es el símbolo que guarda. Por eso 7 veces se derramaba sangre, se aspersaba sangre sobre el velo. Hoy ese velo ya no está. Hoy no estamos bajo la ley. Hoy estamos en el 8º día. Hoy estamos en la nueva humanidad. Me estoy adelantando a la clase de mañana. Hoy estamos en el mejor pacto. Hoy estamos en la mejor promesa. Hoy estamos en la mejor ley. Porque hoy tenemos el mejor sacerdote, el mejor juez. Hoy lo tenemos a Jesucristo de manera plena. Por eso, esa es la gran diferencia. ¿Sí? Bajo la ley hay que rociar 7 veces con sangre de un holocausto para que sea perdonado ese pecado. Para nosotros se ha presentado el perdón de nuestros pecados de manera directa y de manera continua. Fue presentado su ofrenda, dice, en un tabernáculo no hecho de manos humanas, dice el libro de Hebreos, sino un tabernáculo en el cielo, una vez y para siempre. Qué maravilloso. Qué tremendo. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Que ya no está relacionado con salvación, pero también nos muestra el número 7. Acuérdense que puede tener 3 símbolos. Puede representar el 7 como número, la plenitud o el juramento. Vamos a buscar en otro ejemplo, Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. ¿Sí? Vamos a buscar el versículo 15, una historia que ustedes ya conocen. Dice, al 7º día se levantaron temprano y ese día rodearon la ciudad 7 veces. En el 7º día rodearon la ciudad 7 veces. Es decir, el 7 como clave de plenitud. Es decir, nos levantamos y nos ponemos y activamos en el 7º día, ¿sí? Porque en ese 7º día se va a producir, vamos a dar la vuelta 7 veces y vamos a conquistar a Jericó. Vamos a conquistar esta ciudad de parte de la tierra prometida que Dios nos da. Es decir, tiene un símbolo de liberación, tiene un símbolo de acción divina, tiene un símbolo del juramento que el Señor le hizo a Abraham de que sus descendientes heredarían la tierra en el cual estaba. Mira las estrellas, así será tu descendencia. Es decir, tiene un cumplimiento tremendo el número 7 en ese pasaje citado en Josué capítulo 6, versículo 15. ¿Se va entendiendo más o menos lo que significa la gematría del número 7? Estamos haciendo la introducción solamente, vamos a llegar ahí en la introducción de gematría del número 7. Pero vamos a tener más ejemplos incluso. Vamos a ver Segunda Reyes capítulo 5. Segunda Reyes capítulo 5. ¿Sí? Yo le busco todos los pasajes para que usted lo pueda escuchar, aunque sea en la Biblia textual, si no lo tiene. Segunda Reyes
capítulo 4, versículo 5, lo que veníamos hablando en la introducción. Mire lo que dice. Vamos a leer, esto está hablando el aceite de la viuda. ¿Se acuerda este ejemplo? Esto tiene que ver con provisión, con plenitud. Mire lo que dice. Una cierta mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu esclavo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu esclavo era temeroso de Yahweh. Ahora un acreedor ha venido a tomar a mis 2 hijos como esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué haré por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: tu esclava no tiene en su casa sino una vasija de aceite. Y le dijo: vete a pedir vasijas a todos tus vecinos, vasijas vacías, pide prestadas no pocas. Luego entrarás y cerrarás la puerta tras de ti y tras de tus hijos, y echarás en todas esas vasijas e irás poniendo aparte las que estén llenas. Y la mujer se alejó de él, después cerró la puerta tras sí y tras sus hijos, y ellos le acercaban y ella vertía. Versículo 6, mire, ya viene, ¿sí? Y cuando las vasijas estaban llenas, dijo a un hijo suyo: acércame otra vasija. Y él respondió: no hay ni una vasija más. Entonces cesó el aceite. Y ella fue y se lo dijo al varón de Elohim, o el Elohim, y él respondió: ve, vende el aceite y paga tu deuda, y bebe tú y tus hijos de lo que sobre. ¿Sí? Segunda Reyes, estoy leyendo bien, ¿no? Segunda Reyes, tengo un problema con los pasajes hoy, parece. Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 35. Perdón. Claro, no, leíste el 5. Claro, no, me equivoqué yo. Leí el 5 y tenía que leer el 35. Le pido disculpas. Dice: y dio vueltas y se paseó de un lado a otro por la casa. Está hablando de la intercesión de Eliseo por el hijo de la tsunamita que había fallecido. Y se paseó de un lado a otro por la casa, hablando de Eliseo, y subió y se inclinó sobre el muchacho 7 veces. Y el muchacho abrió sus ojos. Tremendo. Es decir, el 7 representado en la ley como símbolo de salvación. El 7 representado en el texto de Josué como símbolo de juramento, el juramento que le había dicho a Abraham de tomar posesión de la tierra, comienza a cumplirse con la presencia de Josué y la toma de Jericó. Segunda Reyes 5 del 10 al 14 es otro ejemplo más, es la del siervo de Naamán, que es sumergido 7 veces. Y Segunda Reyes capítulo 4, el versículo 35, que es la intercesión 7 veces, la inclinación de lo que tiene que ver con la resurrección de el hijo de la tsunamita. ¿Sí? Diferentes representaciones del número 7 en el Antiguo Testamento. Hay otro texto más, otro aspecto interesante que tiene que ver en este caso con la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo capítulo 12. Salmo capítulo 12. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 6. Dice: las palabras de Yahweh, hablando de la palabra escrita del Señor, la palabra de Yahweh son palabras puras, como plata refinada en un crisol en la tierra, purificada 7 veces. Es decir, está hablando de que la palabra de Dios es 7, la palabra de Dios es plena, la palabra de Dios es un juramento, es una promesa del Señor hacia nosotros. Es tremenda esa definición de la palabra de Dios que deja el Salmo 12:6, utilizando un aspecto pedagógico que para los judíos que leían el Salmo era muy normal ver ese tipo de tratamiento de la plata. Para nosotros no, pero el valor que tiene para nosotros ese símbolo numérico del 7 es que representa que la palabra de Dios es eso, es plena, es perfecta y representa un juramento de parte de Dios hacia nosotros, un pacto de Dios hacia nosotros. Por eso se habla del antiguo pacto o del Antiguo Testamento y se habla del nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Es interesante. Y además porque cada pacto debe ser sellado por sangre. Una por machos cabríos y otro por la sangre de su propio Hijo. Por eso dice Hebreos capítulo 7, versículo 13, que estamos en una mejor ley, en un mejor pacto, en un mejor tiempo. Otro ejemplo es el que indica Génesis capítulo 6, versículo 9. Lo vamos a compartir también. Génesis capítulo 6, versículo 9.
Dice, esta es la genealogía de Noé. Noé fue un varón justo, sin defecto en su generación. Noé caminó con Ja Elohim. Noé figura como el séptimo de su generación, como el séptimo. Y él es llamado varón perfecto, que anduvo en los caminos de Elohim. Es decir, es representado Noé como el número 7, es el número perfecto. En una generación perdida y apartada, Noé es representado a través de la gematría del 7. Él es el séptimo hombre desde Adán. Él es el hombre perfecto, representado en su generación. Es maravilloso. Es maravilloso. Es tremendo. ¿Sí? Es muy, muy, muy interesante. El 7 también se relaciona en el Nuevo Testamento al perdón. Ustedes conocen este pasaje con respecto al diálogo de Jesús y Pedro. Pero vamos a leer Mateo capítulo 18, el versículo 21. Mateo 18, el versículo 21. Dice, acercándose entonces Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Los rabinos de la época enseñaban que se debía perdonar a una persona hasta 7 veces. Por eso, seguramente Pedro habrá escuchado en alguna sinagoga que le enseñaron eso a los rabinos de esa época. Entonces él pregunta, ¿hasta 7 veces? Como diciendo, ¿sigo la enseñanza que me dijeron los rabinos? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es tremendo lo que representa eso. 70 veces 7. 70 veces 7 representa el número 490. 490. Es decir, le está diciendo una representación de que debe perdonar, ¿sí?, a una persona no 490 veces, sino que le está enseñando que debe multiplicar el perdón que él ha recibido por la cantidad de veces que debe perdonar. Por eso dice 70 veces 7, como diciendo, la cantidad de veces que vos tengas que perdonar debe ser multiplicado por la cantidad de veces que representa el perdón de Dios hacia vos. ¿Cuánto representa el perdón de Dios hacia vos? Bueno, esa es la cantidad de veces que tenés que perdonar. Imagínense todas las veces que tenemos que perdonarlo nosotros. Que la cantidad de veces que tenemos que perdonar al que nos ofende. Si debemos perdonar según lo que dice el Señor, 70 veces 7, es decir, la misma cantidad de veces que te ofendan a vos. Y no solamente eso, que al poner el 7, está representando que ese perdón debe ser un perdón perfecto, un perdón pleno, no un perdón a regañadientes. Tiene que ser un perdón similar al recibido. Es muy interesante eso. Es muy, muy clave, ¿no? Vamos a ver la última placa de hoy. Y es que, y aquí viene lo maravilloso, la palabra perfecto en hebreo es tamim, cuya gematría es 490. 70 por 7. ¿Cuántas veces le dijo Jesús que tenía que perdonar a Pedro? 70 veces 7, 490. ¿Qué le estaba diciendo que tenés que perdonar 400? Tenés que perdonar hasta ser perfecto. Quiere decir que tenés que perdonar siempre. Eso le estaba diciendo. Tenés que perdonar siempre. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. ¿Qué significa eso? Siempre. Y de esa manera, porque está el 7 presente. De una manera plena, de una manera perfecta. ¿Cuánto desafío tenemos con eso, no? Pero no solamente queda ahí. La palabra perfecto en hebreo es tamim, cuya gematría es 490, que representa 70 veces 7. La misma gematría, como les dije, usada por Jesús referida al perdón. Quiere decir que mientras más perdonamos, más perfectos somos. ¿A cuánto le falta perfección? Recordemos lo que representa Dios con la historia de Noé y Jesús. Ambos representan la salvación. Ambos fueron rechazados. Ambos ofrecieron una oportunidad de salvación. Y ambos en la misma era vieron destrucción. Noé vio la destrucción a través del diluvio. Jesús anticipó la destrucción de Jerusalén y de Israel a través de la invasión romana y la destrucción de Tito.
son el tipo y el antitipo de aquellos que profetizaron salvación, fueron rechazados y que finalmente el juicio que ellos anunciaron se cumplió. La historia de Noé y Jesús están unidas gemátricamente. Por este ejemplo que le acabo de dar con respecto a la palabra perfección y por otros ejemplos. ¿Cuánto debo perdonar? Hasta ser perfecto. ¿Cómo debo perdonar? De una manera perfecta. Como he recibido ese perdón. Por eso la Biblia dice, lo que recibí de gracia, lo que recibí de 5, lo que recibí de manera gratuita, tengo que darlo de gracia, para que se cumpla lo que hemos recibido. ¿Qué decía Juan capítulo 1, versículo 16? De su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Entonces, ¿qué tenemos que dar nosotros? De la gracia que recibimos tenemos que multiplicar, más 5. Gracia sobre gracia. Tremendo, ¿no? Ahora, otro aspecto del número 7, ya estamos llegando al final de la clase, es que existen 7 dispensaciones, 7 etapas del trato de Yahweh con el hombre, identificadas en la Biblia. La etapa de la inocencia, que es cuando Adán y Eva no habían pecado. No había nacido Caín, ni Abel, ni Set. No había nacido ninguno de ellos. La etapa de la conciencia, en el momento donde ellos comen el fruto y se abren sus ojos y entienden el bien y el mal. La etapa de la independencia. ¿A qué me refiero con esto? La etapa cuando son echados del huerto. ¿Sí? Luego viene la promesa. ¿Sí? Estamos hablando de la era de Abraham, la era de los patriarcas. La promesa no solamente para Israel, vas a heredar esta tierra, mira al cielo y cuenta las estrellas, sino también que de tus generaciones serán benditas todas las naciones de la tierra. Está hablando de nosotros, está hablando de la iglesia. Esa es la era de la promesa. ¿Cuándo concluye la era de la promesa? Cuando se dicta la ley. Éxodo capítulo 20, se dicta la ley. ¿Cuándo concluye la ley? Lo dice Jesús. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Eso dice Lucas capítulo 16, versículo 16. Y ahora, dice Jesús, en este momento es proclamado el reino de Dios. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Así que el Señor Jesús, el que dictó la ley en Éxodo, es el mismo que le da la conclusión a la ley en el Evangelio de Juan. ¿Cuándo termina la ley? Cuando comienza la gracia, como lo dije recién. ¿Y cuándo culmina la gracia? ¿En el arrebatamiento de la iglesia? No. La gracia termina cuando culmina el milenio. ¿Por qué? Porque durante el milenio van a seguir naciendo personas y que por una cuestión de justicia y soberanía divina necesitan acceder a la posibilidad de conocer el Evangelio de Cristo en muchas mejores situaciones y circunstancias que la nuestra, porque Cristo mismo va a estar gobernando de manera física, visible, el mundo, junto con los santos del Antiguo Testamento, con los santos de la iglesia de los últimos 2000 años. Escrito en criollo, diríamos, si te perdés viviendo en el milenio, es porque querés. Porque bajo el reinado perfecto, próspero de Cristo mismo, algo que nosotros no podemos imaginar, no creer en Cristo en esa era, casi es un chiste de mal gusto, pero va a pasar. Porque cuando Satanás es desatado por un poco de tiempo al final del milenio, dice que las naciones se unen en contra de Israel y de la ciudad santa. Viviendo 1000 años bajo un reinado justo. Mira lo que es el ser humano. Mira lo que es el ser humano. Es increíble. Dice, estos son los 7 milenios en los que la humanidad transita. La semana de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Apocalipsis 21, versículo 4. Dice, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, y ni ya habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Desaparece la oración. Ya no es necesario orar. ¿Cómo orarle a alguien? Si está presente de manera directa, ya hay una comunión plena como nunca la hemos tenido. No habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas, estas 7 semanas, estas 7 eras, estas 7 dispensaciones han pasado. Por eso
nosotros debemos entender la semana de Dios de estos 7 días, que representan los 7 milenios de la historia escrita de la humanidad, la que transita y que son culminados al final del milenio, lo que les dije recién. Qué maravilloso, ¿no? Qué tremendo. Qué preciso lo que estamos viendo, ¿no? Me quedo asombrado de lo que estamos viendo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Y pienso en cuánta responsabilidad tenemos como cristianos, como hijos de Dios, en este tiempo difícil de poder representar esta plenitud de la palabra de Dios. Quiero consultarles, antes de concluir, si hay alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto. Omar, Nino, Claudia, Braulia, cada uno de ustedes, mis hermanos, Agustina. ¿Alguna pregunta? No, seguramente van a surgir, ¿no? Cuando me quede pensando, o sea, te deja pensando. Y como dije antes, es mucha información. Pero la verdad es que me quedo asombrada porque todo está tan unido, tan sincronizado, tan perfecto. Bueno, como siempre, estudiar la palabra sorprende. Uno ve cosas, como decís vos, que están ahí, pero antes no las podías ver. Sí, es Es tremendo. maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Sí? Un ejemplo del 7 que está siempre pendiente es que los 3 juicios en el Apocalipsis son al número 7. Pero si uno multiplica ese 7 por 3, primero que eso representa la perfección del juicio y de la justicia de Dios, que ha sido juramentada y que iba a venir, y incluso está profetizada de la ley. Pero lo que quería decir es que si uno multiplica el 7 por el 7 por el 7, se va a encontrar con un número llamativo. ¿Sí? Si ustedes tienen una calculadora ahí, pueden verlo claramente. ¿Sí? Y es multiplicado por 3. Es decir, hay 3 juicios por parte de un Dios plural, que se representan en 3 manifestaciones. Un juicio por cada persona. Un juicio del Padre, un juicio del Hijo y un juicio del Espíritu Santo. Pero, increíblemente, posteriormente a eso, vuelve la rueda, vuelve el Padre, ya no con juicio, sino que dice, el libro de la Biblia en Efesios dice, y que Jesucristo, teniendo el reino, se lo entregará al Padre para que todo vuelva a ser de Él. Vuelve de nuevo ese orden del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el primero que se revela en el Antiguo Testamento es el Padre, de luego sigue el Hijo, luego el Espíritu Santo. Pero me quedé pensando en ese triple juicio, y cada juicio tenía 7 copas, 7 trompetas. Es decir, es tremendo. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario más? Ahí Darío nos ponía que estaba muy bien, que le parecía muy bien. Braulio también mandó un mensaje que estaba pidiendo al Señor la sabiduría para poder absorber esta información. Bueno, algo parecido a lo que decía Claudia también. ¿Algún comentario más? No, Hay un mensaje en la coincido. Apocalipsis. Sí, Claudio, ahí vamos de poco. Decime, Claudio. Coincido totalmente con Claudia y con Braulia también. Es mucho para procesar y qué profundo que es todo. Sí, es muy bien. Y bueno, acá están los comentarios de ustedes mismos, dentro del chat, ahí lo estoy viendo. Así que bueno, es para procesar. Es la introducción del número 7, ¿no? Es la introducción. Luego vamos a ver cómo el 7 se relaciona con los nombres de Jesucristo. Bueno, lo que viene mañana es tremendo. Y vamos a ver, bueno, nos queda el jueves y viernes para terminar, es maravilloso. Así que yo le pido que no se lo pierda, que esté presente, porque vamos a descubrir más cosas. ¿Alguna última pregunta? Si no, vamos a orar. ¿Amén? Vamos a orar. Omar, no sé si tenía algo para decir. Perdóname, Omar. No, quería preguntar si había alguna, o sea, si representaba algo las 7 iglesias del Apocalipsis, porque Claro. dijiste que 7 era perfección y bueno, Dios llama la atención a todas las iglesias
como llevándolo a eso, ¿puede ser? Exactamente, el 7 representa la perfección del Señor, representa que la iglesia es el estado perfecto de Él, es la institución perfecta. Y no solamente eso, les invito, hermanos, que ustedes busquen en Google, si tienen un tiempito esta noche, fíjense cómo están ubicadas las iglesias. Están ubicadas en el sentido, y están escritas las cartas, y ubicadas las iglesias en un sentido del reloj, como diciendo que, como que es el reloj profético de Dios. Como si dando a entender que es el reloj apocalíptico, como diciendo que la iglesia representa el último estado, la última era, el último reino, como lo vimos hoy, el reino de la iglesia, el reino de la gracia, el quinto reino. Así que yo entiendo que muchas veces toda esta información se necesita procesar, pero la idea es esa. Uno no está aprendiendo gematría totalmente, está entrando en la gematría para que tomando la gematría, ahora usted pueda leer la Biblia, mi hermano, mi hermana, de una mejor manera, de una manera más completa, más plena, más profunda. Tremendo. Es maravilloso. Profe, ¿puede ser que el número 7 también nos dé, ¿cómo se llama? El símbolo de la santificación? Sí, claramente. La enfermedad es símbolo de pecado. ¿Y cuántas veces se sumerge en Naamán para que esa lepra, símbolo de su pecado, se vaya? 7 veces. ¿De verdad? Ok. Hay 7 mensajes de Cristo hablando sobre el pecado, hay 7 parábolas relacionadas con el reino. El 7 está en el discurso de Jesús, porque Él es el perfecto, Él es el manifiesto, Él a la vez es la palabra, Él a la vez es el 2, que conjuga el 1, que forma parte del 3, y que nos trae el 5, que es la gracia. Y que salva el 6, que somos el hombre, y que completa el 4 para que se vuelva gracia, porque es el 4 más 1. Ahí aceleré la moto, pero ya vamos a ver a Yahweh, su nombre y cómo se representa en cada número. Es maravilloso, eso lo vamos a ver si podemos mañana. Yo tengo un cuadro armado donde ustedes van a ver eso. Pero bueno, poco a poco. Nos vamos a despedir, si no hay otra duda, lo dejamos hasta allí y arrancamos en el día de mañana. ¿Oramos? ¿Les parece? Oramos juntos así, ustedes acompáñenme. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor bendito, adorado, porque podemos ver la profundidad de tu palabra, tu presencia, podemos ver cómo te revelas de una manera perfecta, Señor, hacia nosotros, y has guardado en el símbolo de cada uno de estos números, Señor, una representación de tu amor, de tu gracia, también de tu juicio, también de tu perfecta determinación de las eras, de los tiempos, Señor, y hoy nos has regalado vivir en esta era de la gracia, la era de la iglesia. Hoy no solamente eso, sino que somos hijos de tu gracia. Somos hijos de tu perdón y hoy te pedimos que nos ayudes a cumplimentar lo que tú nos has pedido. Señor, poder ir no solos, sino como dice de 2 en 2, en equipo, en iglesia, en cuerpo, a poder llevar tu palabra a aquellos que no la tienen, Señor. Te lo pedimos, así como tú lo hiciste, tú y el Padre, Señor, y trajeron al Espíritu Santo para que se quedara con nosotros el Consolador, el Paracleto, que he nombrado 5 veces, símbolo de la gracia tuya, que nos acompaña, que nos guía, que nos asiste, que nos ministra, que nos consuela. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú obres en cada hermano que está conectado ahora, que tú los llenes de tu Espíritu Santo, que traigas sobre ellos la convicción de que cada número, de que cada cifra que hemos visto representa tu gran propósito para no solamente la iglesia en general, sino para cada uno de ellos, para cada una de sus iglesias donde ellos se congregan. Espíritu Santo, toma el control y el dominio de cada palabra dicha aquí, que todo lo que se conserve en su mente sea aquello que tú has revelado, todo lo que tú has permitido que sea explicado de manera correcta pueda preservarse en su corazón y en su mente. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a aplicarlo, y no solamente a aplicarlo y a entenderlo, sino también a vivirlo, a vivir en ese Dios perfecto, aún también matemáticamente perfecto. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Nos reencontramos mañana a las 21 horas. Conéctense unos minutos antes si quieren, como hicimos hoy, para poder seguir viendo el tema. Ok, bendiciones